Hey, ¿qué tal chicos? Hoy les traigo un nuevo video de una guía completa de Erma. Aquí vamos a analizar un poco a Erma, vamos a ver sus ataques más importantes, sus strings, su frame data y para qué sirve cada movimiento, junto con un ejercicio prácticos para dominar sus cancelaciones. También te voy a mostrar cómo suelo yo abrir a mis oponentes, mi ruta de combos más consistente, incluyendo el combo con CHNK, que no lo voy a explicar a profundidad ya que tengo un video en mi canal explicándolo, que te lo dejaré en la descripción de este video y una tarjeta aquí arriba para que lo cheques. Y sin más preámbulo, comencemos con el video. Comenzando con sus strings básicas, tenemos cuadrado más triángulo. Es uno de los ataques más rápidos del mapa y se utiliza principalmente para interrumpir al rival y confirmar combos después de un castigo. Resetear la presión que te deja safe con 8 frames de inicio. Y al hacer cuadrado o triángulo más X obtendremos un golpe bajo. Y si después presionamos el botón del grab, Erma hará este movimiento que cambiará al rival de lugar, que también se puede continuar en combo. Esto en bloqueo te deja -7 con un inicio de 14 frames. Después tenemos triángulo más cuadrado y triángulo. Esta string se usa para castigar a media distancia y presionar. Y si en el penúltimo golpe le damos al botón del grab, hará este movimiento que no lo usarás mucho, pero también se puede confirmar en combo. Y en bloqueo solo saldrán los primeros dos golpes y quedará en -7 con un inicio de 19 frames. Y seguimos con entrar triángulo círculo, que hace dos golpes, uno medio y un golpe arriba de la cabeza, o más bien conocido como overhead. Este string se usa mayormente para presionar o también para castigar en algunos casos, y también se usa mucho en combos. Te recomiendo que lo memorices este string porque lo usarás mucho en partida y también en presión, y tanto como en neutro como cerca de tu rival. Y si en el penúltimo golpe le damos otra vez al triángulo, hará este movimiento. En bloqueo te deja en -3 con un inicio de 22 frames. Y tenemos esta string que es de las más importantes, que es adelante círculo y X. Se usa mucho para combos y para presionar, que ya lo veremos más adelante. Me gustaría aclarar que si tu oponente se agacha sin cubrirse, Erma queda vendido y te pueden castigar. Ten en cuenta esto por si te pasa. Y en bloqueo quedas en -5 y un inicio de 10 frames. Ahora vamos con sus normales. Tenemos abajo cuadro, que es un golpe que usa para interrumpir la presión del rival, que te deja a -8 y un inicio de 7 frames. Y después tenemos abajo X, que se usa casi igual que el abajo cuadrado, solo que un poco más de alcance. Y te deja en -8 con un inicio de 9 frames. Y el siguiente es abajo círculo, que es el que más vas a usar a media distancia, ya que tiene bastante alcance, como puedes ver. Es un movimiento muy bueno en presión y te deja en -11 dependiendo de la distancia. También te puede dejar en -9, tiene un inicio de 11 frames. Ahora vamos por los aéreos. Primero comencemos con cuadrado, triángulo más cuadrado. Este aero es para finalizar el combo, aunque no lo vas a usar mucho. Ahora vamos con este, que es cuadrado más triángulo, triángulo, que se usa mucho para los combos. Seguimos con otro, que es cuadrado, triángulo más X, que se usa mucho para también resetear presión. Ahora seguimos con el siguiente, que es cuadrado más O, y se usa casi poco, no lo usarás mucho. Siguiente es triángulo más cuadrado, que se usa para finalizar combos. El siguiente es triángulo más O más triángulo, que se usa también para finalizar combos. Y por último, que es uno que yo ni sabía que existía, es triángulos más O más X. Ahora vamos con sus especiales. Tenemos atrás, adelante, cuadrado. Es un golpe de energía que tienes 3 niveles de carga: corto, medio y alto. El corto y el medio es casi igual. Lo que los diferencia es que el corto en bloqueo te deja -15 y el medio en bloqueo te da -5 y el alto te deja +5 y con mucha distancia del rival. Este especial no lo usarás mucho de esta forma, ya que si te quedas cargando el golpe te pueden castigar, pero eso depende de la situación.
pero si lo usarás mucho para cancelarlo. Si en el momento de que hagas el especial, si haces un dash para atrás, este se cancelará, al igual que para adelante. Esto es el corazón del personaje, porque es muy útil como para presionar, confirmar combos y también para moverte más rápido, ya que Elma carece de mucha movilidad. Se me olvidó mencionar que si el puño espiritual cargado al 100 conecta, dejará el rival vendido, lo que nos dará combo. Y si nosotros cancelamos el especial, nos llenará la barra del vendidor poco a poco. Ahora vamos con nuestro siguiente especial, que es atrás, adelante, triángulo. Es un grab que se utiliza como extensor de combo o también para castigar. Este especial con la versión con barra es nuestro movimiento con ángulo. Pero tengan cuidado, ya que si el oponente se agacha, este no entrará. Este deja en bloqueo menos 31 con un inicio de 15 frames, al igual que la versión S. Después tenemos abajo otro círculo que es un teletransporte que podemos aparecer en cualquier dirección, sin importar si estamos en el aire o en el piso. Se usa más para combo y muy poco para el castigo. El bloqueo te deja a menos 16 con un inicio de 34 frames. También la versión S es igual. Nuestro siguiente especial es atrás, adelante X, que es este que se utiliza para combos mayormente y para presionar. Si la versión normal conectamos, nos dejará combo, pero si no, nos quedaremos vendidos. Menos 32 no deja. La versión con barra es igual, pero se puede cancelar en bloqueo, como puedes ver, y tiene un inicio de 20 frames. Ten cuidado, ya que al igual que el otro especial, si tu rival se agacha, este no va a entrar. Después tenemos abajo, atrás y cuadrado, que es otro grab, que se utiliza para continuar combos o finalizarlo. En bloqueo te deja menos 35 con un inicio de 14 frames, al igual que la versión S. Y después tenemos adelante, abajo, atrás X, que viene siendo un escudo que gastará nuestro medidor al momento de recibir daño. Y después tenemos este especial que entre comillas es un proyectil, que lo usarás un poco entre en el neutro o en el presión. Lo bueno de este especial es su versión S, que si conecta, este mantendrá el rival sin moverse, lo que es bueno para aprovechar y hacerle activar al rival y hacer combo. Este no dejará menos 27 con un inicio de 18 frames, al igual que la versión S. Y se hace abajo, atrás X en el aire. Y por último tenemos abajo, atrás, triángulo, que viene siendo este movimiento que es para suspenderse en el aire. Solo se puede usar en el aire. Este tiene 4 alternativas, que si nosotros marcamos los comandos y dejamos el botón de adelante o atrás, el man se distanciará un poco. Esto es importante y hay que entenderlo, porque sin esto el man no podrá hacer algunos combos y presionar correctamente. Yo te recomiendo que siempre que lo hagas pulses adelante para así acostumbrarte. Y el otro es que se puede cancelar. Si presionamos abajo y el botón de pulse, el movimiento se va a cancelar. Vamos a hablar de su presión. Elma utiliza su atrás adelante círculo para cancelar string y normales. Esto se vuelve parte de su gameplay. Y te enseñaré algunos ejercicios que te ayudarán a hacer el cancel de una forma muy rápida. Y ahora te enseñaré algunos clics de cómo yo presiono normalmente. Y después pasaremos a los ejercicios.